Buenas tardes. Dentro del módulo de integración de proyectos multimedia, elaboré un tema específico de mi área de resistencia de materiales para el programa de ingeniería electromecánica o ingeniería de minas. Entonces, voy a empezar a desglosar lo que es los niveles. Primero, pues vamos a hablar de lo que es la deflexión de vigas. Después tenemos una clasificación de vigas y después tendríamos lo que son tipos de apoyos. Entonces, aquí vemos nosotros la temática a desarrollar en esta clase de hoy. Entonces, primero que todo vamos a hablar de qué es la deflexión de vigas. Cuando hablamos de deflexión de vigas, siempre vamos a hablar de lo que es el diagrama tensión-deformación o esfuerzo de formación. Se va a considerar esta parte, la zona elástica, y se va a considerar la zona plástica del mismo como tal. Podemos dar una definición de qué es la deformación. La deformación es en sentido generalizado el cambio geométrico que experimenta un cuerpo no rígido bajo la acción de las fuerzas externas y de volumen o de inercia que a él se le aplica. Los materiales en su totalidad se deforman a una carga externa. Se sabe además que hasta cierta carga límite el sólido recobra sus dimensiones originales cuando se le descarga. Entonces, estamos hablando aquí, cuando estamos hablando de esta partecita, cuando se le descarga, estamos hablando de la que es la parte elástica del material. Entonces, para que tengamos claro, porque esto es lo que nos interesa a nosotros como tal en los programas que estamos desarrollando. Aquí tengo un video de lo que hemos hecho con anterioridad, ya con las respectivas modificaciones. Yo lo hice presente en la entrega anterior, pero ahorita lo vamos a ver al finalizar. Siguiendo mi mapa, tenemos que hablar de lo que es la clasificación de vigas, y dentro de esa clasificación de vigas pues tenemos unas generalidades de unos conceptos básicos, lo que son tipos de apoyos o cómo están soportadas. A simple vista podemos ver que una viga estáticamente determinada pues tiene soluciones con las ecuaciones estáticas básicas. Hay unos elementos comunes tanto para las indeterminadas como las estáticas, como es esta longitud que se llama el claro de la viga. La distancia L mostrada en distintas partes de la figura se le denomina el claro de la viga. Las reacciones en los soportes de las vigas en las partes o las representaciones A, B y C se pueden determinar por los métodos estáticos. Tales vigas se conocen como estáticamente determinadas. Por otra parte, las reacciones de los apoyos, o de las figuras más bien, D, E y F, se pueden considerar como métodos no estáticos, o sea, son las vigas indeterminadas para la solución de las mismas. Dentro de esta clasificación voy a considerarlas estáticamente las isostáticas o simples. Mire la característica, podemos ver acá las características cómo están, los diagramas, primero que todo, el diagrama, cómo es una viga simple o isostática. Una viga isostática o simple es aquella que el número de reacciones en todos los apoyos es igual al número de ecuaciones de equilibrio disponibles. Estamos hablando de la sumatoria en Y, en X y el momento el momento. Son las ecuaciones básicamente estáticas. Esto implica que el número de reacciones en la viga sea igual a 3. Esta condición es necesaria, pero no suficiente para que la viga esté completamente inmovilizada. Por ello, antes de resolver una viga isostática, se debe analizar la estabilidad. Entre estas tenemos vigas simplemente apoyadas, vigas con extremos en voladizo, vigas en voladizo y vigas articuladas. Entonces, aquí tenemos el respectivo diagrama. Estos diagramitas que podemos ver acá, que a lo último vamos a ver esos videos, son los efectos de las deformaciones. ¿Qué pasa con la deformación? Entonces, esto es un software propio pues para el trabajo o la explicación del mismo. Ya es software propio pues para que se maneja
bien sea en el programa tanto de ingeniería civil o en el programa de nosotros de minas o electromecánica. Entonces, aquí estamos hablando de lo que es las vigas isostáticas o simples, el esquema. Entonces, para que tengamos presente, si nosotros vemos, pues siempre hay dos apoyos, ¿cierto? Dos apoyos como tal. Analicemos ahora lo que son dentro de nuestro tema las vigas hiperestáticas o indeterminadas. Entonces, hablamos de que una estructura hiperestática o indeterminada presenta un mayor número de incógnitas. No basta con las ecuaciones estáticas, sino se incorporan nuevas expresiones. Es necesario analizar las deformaciones que experimentará la viga luego de ser cargada las distintas cargas sobre la viga que generan tensiones de ¿qué? De corte y flexión en la barra y a su vez las hacen deformarse y poseen más de dos apoyos a lo largo de su longitud. ¿Cuál longitud? Ya nosotros ya habíamos dicho que SL se le llama que claro. Esta información pues la saqué del libro de mecánica de materiales Bill and Jost. Entonces aquí vemos los ejemplos, los diagramas como tal, el comportamiento. Y acá podemos ver acá lo de los efectos de la flexión y cortantes de viga en un ensayo. Entonces acá tenemos un ensayo, cómo es que ese ensayo que se le hizo para verificar la carga, cómo va a actuar esa carga, como la deformación de la fibra, que eso es lo que nos interesa a nosotros en la parte de mecánica. Acá es para la parte de los ingenieros civiles, pero a nosotros nos interesa la parte de mecánica. Las cargas que actúan en una estructura, ya sean cargas vivas de gravedad o de otros tipos tales como cargas horizontales de viento o las debidas a contracción y temperatura, ¿generan qué? Generan flexión y deformación de los elementos estructurales que la constituyen. La flexión del elemento viga es el resultado de la deformación causada por los esfuerzos de flexión debida a la carga externa. Conforme se aumenta la carga, la viga soporta deformación adicional, propiciando el desarrollo de las grietas por flexión a lo largo del claro de la viga. Incrementos continuos en el nivel de carga conducen a la falla del elemento estructural cuando la carga externa alcanza la capacidad del elemento. A dicho nivel de carga se le llama estado límite de falla de flexión. Entonces, aquí tenemos un esquema dentro del tercer nivel de explicación como tal. También nos toca hablar de los tipos de apoyos. Aquí entonces podemos decir que los tipos de apoyos es el sistema de unión entre la estructura y tierra firme que impiden desplazamiento lineal o desplazamiento angulares de la estructura. También se puede definir como los grados de libertad, que parece más acorde este término, grados de libertad, que pueden poseer una estructura o viga. Por cada coacción a un movimiento existe una reacción, bien sea una fuerza o momento. Entonces aquí hay unos esquemas como tal de los tipos de apoyos que ahorita los vamos a definir. Entonces podemos definir qué es un apoyo de articulación. Entonces podemos decir que apoyo de articulación es un punto que sirve de unión y el que se apoya, que apoya el arranque de un arco o bóveda. Entonces aquí tenemos un esquema, un dibujo, una bisagra, una articulación de un pasador, un cojinete. Entonces vemos acá los grados de libertad. Entonces esto sería para la parte de lo que es apoyo de articulación. Podemos un apoyo de rodillos, entonces sus grados de libertad. Estamos hablando de 2 grados de libertad. Rueda sobre carriel o riel, rodillo sobre superficie rugosa. Entonces está el diagrama del cuerpo libre como tal de las reacciones, que nosotros lo tenemos acá. Apoyo estructural que impide la traslación en cualquier dirección excepto del propio plano, también llamado rodillo. Apoyo empotrado. Cuando hablamos de un apoyo empotrado podemos ver acá lo que es la junta universal, o también acá un esquema de lo que es el empotramiento. Entonces los grados de libertad. Entonces es capaz de evitar movimientos debido a paso de fuerzas por el apoyo, como también los giros producidos por las fuerzas. Ejemplo, pues cuando hablamos de un palo empotrado en un hoyo de hormigón, pues los grados de libertad son mínimos ahí como tal. Entonces el análisis que debemos hacer nosotros para determinar el diagrama flector o el diagrama cortante. Podemos hablar también del apoyo móvil. Entonces
Cuando hablamos de un apoyo móvil es solo capaz de generar una reacción o una dirección determinada. Es una bola que se está dirigiendo, una superficie lisa y el grado de libertad como tal. Entonces, un cable, una sola dirección. Entonces, es básicamente de lo que pretendíamos nosotros hablar el tema de vigas. Sobra decir que dentro de este tema de vigas vamos a hacer uso de ciertos elementos que nos sirve a nosotros explicar lo que es un software de lo que es la parte de ayudas de elementos de software digital. Acá tenemos el Flash, entonces cómo se trabaja el Flash, cómo es el empleo del mismo. Regresemos acá. Miremos la deformación, una parte esquemática del mismo. Acá tenemos, bueno, regresamos allá al mismo, minimicemos, veamos otro. Acá hay un ejemplo de una flexión de una viga sometida. Esto ya lo hemos trabajado en clases anteriores, en clases anteriores, cómo se trabaja. Entonces, miremos la parte de correr, digámoslo así, hagámoslo correr acá, control enter. Entonces, miramos el comportamiento. Veamos nomás lo que nos interesa de la viga, esta viga, vayamos control, reproducir, entonces vemos el comportamiento de la misma, cuando se soporta o está en una carga en el centro. Miremos acá otro ejemplo, que por acá tenemos otro ejemplo de la letra, se ha trabajado, que son herramientas que nosotros podemos hacer uso del mismo. Miremos acá otro ejemplo, tengamos está en voladizo. Pues ahí tenemos una viga en voladizo. Estos videos pues ya los habíamos visto nosotros en la anterior o el anterior trabajo. Pues yo me hago uso de los mismos como tal pues para explicación de la parte de los TICs o la parte digital del tema propiamente dicho del que estamos tratando. Entonces, esta es la presentación de lo que yo quería trabajar y lo que voy a trabajar en mi proyecto.